El Real Madrid atraviesa uno de sus peores momentos después de una serie de eventos desafortunados que culminaron con la eliminación en octavos de final de la Champions League a manos del Ajax de Holanda en el Santiago Bernabéu. El equipo merengue tendrá tiempo para planear la próxima temporada. Ahora, ya sin obligaciones y con un calendario más relajado, Florentino Pérez comenzará a confeccionar una lista de candidatos a abandonar la institución a corto plazo. Santiago Solari dio indicios a lo largo de sus 5 meses en el banco de suplentes de cómo sería el recambio que se plantean hacer para junio del 2019. Keylor Navas. El arquero vio cómo fue perdiendo terreno con la llegada de Thibaut Courtois al equipo. En un principio compartían titularidad y partidos hasta que el técnico argentino lo relegó al banco tanto en Liga como en Champions League, dándole solo la oportunidad de jugar en Copa del Rey. El costarricense venía de conseguir 3 Champions League con el Real Madrid y pasaba por un buen momento tras su gran desempeño en el Mundial de Rusia 2018. Hoy, con 32 años, es uno de los serios candidatos a abandonar la plantilla y recalar en otra, para ocupar la titularidad. Gareth Bale. Su disgusto ya se notaba desde el último tiempo de Zinedine Zidane en el banco merengue. El galés no contaba con los minutos que pretendía dentro del campo, a pesar de demostrar sus cualidades en cada partido. El ejemplo: el gol de Chilena en la final de Champions League contra el Liverpool, entrando desde el banco. La salida del francés y el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus parecían alisarle el camino a ser el referente en ataque del Real Madrid. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Con el ascenso de Solari, el futbolista se hizo un habitué en el banco de suplentes y su rendimiento fue en baja. Desde el entorno del jugador apuntan a buscar nuevos aires en el fútbol inglés. Marcelo, el lateral derecho, bajó drásticamente su rendimiento tras la salida de Cristiano Ronaldo, uno de sus máximos aliados dentro y fuera de la cancha. El brasileño, que era una fija en todos los planteos tácticos, fue sustituido por el argentino en los 3 últimos duelos claves. En su lugar entró Sergio Reguilón, candidato a quedarse con el puesto. Isco. La situación del mediocampista es incierta. La afición quiere al jugador dentro del campo, tal como lo demostró al corear su apellido para que Solari le dé minutos en el partido de Liga contra el Barcelona. Pero el futbolista español no es de las preferencias del rosarino, así como tampoco lo fue para Zidane, con quien existieron algunas polémicas. Si el francés llegara a volver, quedaría poco espacio para el ex del Málaga, Casemiro y Toni Kroos, 2 pesos pesados de la Casa Blanca, que fueron duramente criticados durante las últimas derrotas ante el Barcelona y el Ajax. Son casos que generaron incertidumbre en el seno merengue. Los jugadores tienen contrato hasta junio del 2022, pero al parecer ya no cuentan con el apoyo del aficionado.
Más sobre este tema. El Real Madrid quiere el regreso de Zidane. ¿Qué condiciones le pidió a Florentino Pérez para volver? Se firmó un tratado de paz con Inter, el mediador que eligió Wanda Nara, y el gesto clave de Mauro Icardi, el sugestivo mensaje de la esposa de Marcelo tras la derrota del Real Madrid en Champions League.